tuviese yo que titular lo que quiero expresar, lo titularía Una mirada contemplativa sobre la vida de Monseñor Sueldo en su paso por Santiago del Estero. Me preguntaba si era una mirada atrevida. Me preguntaba si era una mirada subjetiva. Sí, subjetiva es. Yo acompañé a Monseñor Sueldo los 3 primeros años que él llegó como obispo coadjutor a esta diócesis. Es decir, los 3 primeros años muy de cerca, trabajando con él. Yo fui nombrada por el episcopado secretaria ejecutiva del Congreso Eucarístico. Y entonces estaba él y yo, en todo el armado, la organización. Y por eso trabajé días enteros los 3 primeros años. Cuando se me pidió esta semblanza, lo primero que saltó es que tomo ese libro que publicamos de sus homilías. Yo pensaba que lo iba a tomar lo tengo ahí, Guillermo. Digo, no, yo voy a tomar qué vi, qué intuí, qué percibí en ese proceso de transformación que tuvo Monseñor Sueldo. Uno fue el Sueldo que llegó a Santiago del Estero. Y otro fue el Sueldo que se fue de Santiago del Estero. Pensaba yo, Gerardo Sueldo, un obispo al que le habló la realidad. Lo sorprendió. Me animo a decir que él no lo esperaba. Podríamos expresar que Santiago del Estero, su realidad sufriente y gozosa, y su caminar como iglesia diocesana. Personalmente, yo ya tengo 50 años de vida religiosa, es la experiencia más hermosa y gozosa de diócesis que yo he vivido. He pasado por varias. Y esto venía desde antes, ya venía con Monseñor Guirao, ¿no? Es la iglesia a la cual Sueldo llegó. Este caminar de iglesia diocesana, con sus luces y sombras, con su diversidad, con su gracia y su pecado, me permito decir que despertó a Monseñor Sueldo. Permitió que emergiera el verdadero Sueldo. Él llega desde Orán, Salta, y me acuerdo que se lo recibió aquel día en la Catedral de Santiago, anunciándole por dónde caminaba esta iglesia local. Esta iglesia local no esperó que el obispo diera su carta pastoral, sino que llegó a la misa de recepción, él como coadjutor, era obispo con derecho a sucesión. Y llegaron las comunidades con carteles, con los lemas de cada comunidad, con el lema de la semana de pastoral. Fue algo, yo me quedé como muda en un costado de la catedral observando lo que pasaba.
y entraba la gente y cantaba. Así lo recibió, presentándole cuál era la realidad de su gente, mostrándole que el lema construido entre todos, y esto era así, en la semana pastoral de la diócesis. ¿Qué lema guiaba el caminar de esta iglesia santiagueña? La catedral se pobló de gente diversa, de distintos lugares, del centro y del interior. Y se pobló de gente y de carteles. Y él miraba. Me animo a decir que escuchaba. Escuchó, impactado quedó, porque después lo expresó. La liturgia de bienvenida fue penetrada por el pueblo de Dios que peregrinaba en Santiago del Estero. La sorpresa del nuevo obispo coadjutor tuvo que ser grande. Monseñor Gerardo se sorprendió, sí. Y pienso que en ese instante comenzó él a transitar un camino interior que ya nunca más dejó de peregrinar en su tiempo terrestre. Creo que puede haber un antes y un después para Sueldo, un antes y un después de esta misa. Captó el paso de Dios en esta fuerte realidad. Daba la impresión que a medida que iba tocando el desierto de la injusticia y de las diversas pobrezas, a medida que iba recorriendo los márgenes, fue teniendo una nueva experiencia de Dios. Esas experiencias que desestructuran, esas experiencias que te dejan pensando, esas experiencias que van cambiando tu lenguaje, esas experiencias que dan sentido a la existencia. Hablo de Monseñor Gerardo Sueldo desde aquello que podría estar pasando en su interior en la medida que iba aterrizando de Orán en Santiago del Estero. Nos ubicamos históricamente en el año 1993. Nos vamos a detener principalmente en un 16 de diciembre, día en que la rebelión de un pueblo impactó en un obispo y comenzó a despertarlo definitivamente. Me refiero al santiagueñazo, la rebelión de los mansos, como lo llamó Raúl Darbols. Rebelión que buscaba respeto y dignidad. Lo observé al obispo muchas veces como indefenso y absorto ante lo que ocurría aquí. Pienso que fue un varón consagrado, sacerdote, que quería ser realmente pastor, y por esa razón pudo ir abriéndose a percibir aquí, en Santiago del Estero, la voz del Dios misterio que le susurraba: grita de júbilo, oh tú que estabas estéril y que no dabas a luz. Grita de júbilo y alegría, tú que no esperabas. Ensancha el espacio de tu tienda,
sin demora despliega tus toldos, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas, porque te extenderás a derecha y a izquierda. No temas, no vas a ser defraudado. De Isaías 54. Monseñor Sueldo, un ser humano creyente que al llegar a Santiago del Estero y ver lo que acontecía, se hizo muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pienso que murió haciéndose preguntas. Me acuerdo que esa mañana del 16 de diciembre, que estaba el pueblo en la plaza, enfrente de la Casa de Gobierno, y los piedrazos, las balas de gomas, el fuego, la violencia que se había hecho dueña de la plaza. Y entonces los religiosos, las religiosas y algunos sacerdotes, me animo a decir que en ese momento en Santiago del Estero, los únicos que tenían autoridad moral fuerte para el pueblo eran los religiosos y las religiosas, ¿no? Y algunos sacerdotes. Salimos en procesión desde la casa de las esclavas, que ahí las esclavas tienen un departamentito que daba a la plaza, y ahí habíamos instituido la Secretaría del Congreso Eucarístico. Desde ahí salimos en procesión para parar a la violencia entre el pueblo, la policía. La Casa de Gobierno estaba toda escrita, insultantemente escrita, y también se insultaba al obispo Guirao. En una de las paredes de las torres decía: obispo Guirao, hijo de... Me acuerdo que cuando, después que se incendió todo lo que pasó, vuelvo yo a la secretaría y me dice: Liliana, ¿por qué le escriben eso al obispo? Bueno, y ahí tuvimos un largo diálogo de la situación de la diócesis, de lo que pasaba. Yo digo que son hechos concretos que él veía, se sorprendía y se preguntaba. Y yo creo que ahí todo su proceso interior iba haciendo camino. Al pisar tierra santiagueña, sin conciencia en un principio, advertidamente después, él, Gerardo Eusebio Sueldo, entró en una dinámica de transformación, o en el lenguaje evangélico diríamos dinámica de conversión. La realidad lo atrapó, lo pasmó, lo impresionó, lo invitó a la reflexión. Sueldo hizo silencio, contempló, activó su capacidad de escucha y se fue abriendo a otra mirada. Fue descubriendo en el fondo de la miseria, diría González Vuelta, en la cercanía a las mayorías oprimidas, como una presencia de dignidad y de vida irreductible que solicitaba liberación plena.
comenzó a vivir el silencio que brota del asombro y que lleva a la contemplación, y desde ahí al compromiso. Y desde esa experiencia de vida, desde ese estado, posiblemente comenzó a percibir de una manera nueva a todo ser humano, pero principalmente a los pobres y excluidos. Desde esa mirada comenzó a advertir a los distintos poderes en Santiago del Estero, principalmente el poder político y al poder económico, las consecuencias de su obrar. Analizó la realidad de justicia y la afrenta a la dignidad y a la democracia, probablemente de una manera más profunda. Comenzó a preocuparle el cuerpo social desde los hilos que lo van tejiendo, con especulaciones que en sus búsquedas y concreciones despojan al pueblo de su futuro digno. Y comenzó a hablar. Y por ahí no gustó lo que decía. Y aquí lo encontró la muerte. Respetuosamente pienso el peregrinar de Monseñor Sueldo en Santiago del Estero como un camino de conversión que le permitió vivir en medio del pueblo y para aquellos y aquellas que querían ver lo que Lucas expresa de Jesús en 22-27. Yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Quedó grabado en mi memoria el grito de muchas personas castigadas por la injusticia y la pobreza que expresaban cuando introducían en la catedral el cuerpo inerte del obispo: ahora, ¿quién hablará por nosotros? Y el aplauso sostenido del pueblo santiagueño mientras el féretro recorría la plaza. Algunos hablaban de una canonización en vivo, una canonización por el pueblo. ¿Cuántas veces, en medio de las diferentes preparaciones del 9º Congreso Eucarístico Nacional, preguntó, haciendo referencia al pueblo o a los políticos o a los miembros de la misma Iglesia diocesana: ¿y esto por qué? ¿Y esta reacción por qué? Monseñor Sueldo vino a una iglesia santiagueña en camino. Hoy diría el Papa Francisco en salida, organizada para asumir la concepción del pueblo de Dios de la Lumen Gentium, de Medellín, de la Evangelii Nunciandi. Esto lo sacudió, lo cuestionó, hizo que fuera haciendo camino, metiéndose lentamente, dejándose hacer de nuevo, acercándose a las distintas necesidades. Fue enfrentando a la soberbia, a la opulencia, a la injusticia. Tuvo la valentía de pararse frente a los poderes de turno y hablarles desde el Evangelio de Jesús. Probablemente Santiago del Estero le permitió madurar la cuestión del pueblo de Dios del Concilio Vaticano II, bajado a la realidad latinoamericana y caribeña en el documento de Medellín. Comenzó a tratar itinerarios eclesiales precisos, haciendo suyo la actitud fundamental del Concilio Vaticano II.
que no inventó la diversidad en el interior de la Iglesia, sino que la reconoció como una riqueza a respetar. Logró Monseñor Sueldo reconocer esa diversidad al interior de la Iglesia santiagueña y comenzó a captar la diversidad que fecunda a la humanidad. Se fue haciendo la luz para él. Esto alimentó su reflexión y su vida de manera fecunda. Le fue permitiendo un abordaje diferente de la realidad. No tomó el camino de la huida en posicionamientos y categorías incapaces de abrirse a las transformaciones que necesitábamos. Reconoció esa diversidad como riqueza, sin renunciar a doctrinas e ideales, mejor percibiendo la historicidad de doctrinas e ideales. Yo creo que esto está muy en el profundo de su proceso de conversión. Podríamos decir que se vinculó de manera fecunda con la encarnación a la que invita el Evangelio. A partir de este proceso en su interior, en su vida se fue haciendo un más cualificado agente de diálogo. Comenzó a dialogar con el tiempo histórico que le tocó vivir. Comprendió mejor esa realidad histórica, ambivalente, frágil, convocante, cuestionante, posibilitante, buscadora sufriente de los trascendentales, del bien, de la verdad, de la belleza, de la unidad en la diversidad. Desde esta apertura a la realidad, Monseñor Gerardo Sueldo fue angustiosamente entendiendo a su iglesia santiagueña. Comprensión gozosa y dolorosa. Tuvo mucho que asumir, tuvo mucho que dejar, tuvo mucho que sufrir y tuvo mucho que gozar. Mucho que sufrir y mucho que gozar en esta realidad. Mucho recibió, mucho entregó, su vida fecundó en Santiago del Estero. Su vida y su muerte aquí en Santiago del Estero puede hacernos de espejo de esa cierta frase de Ignacio Ellacuría. La realidad es fundante, se nos impone y es posibilitante. Monseñor Gerardo Sueldo, decíamos arriba, fue dócil a la voz de Dios expresada en Isaías. Ensancha el espacio de tu tienda. Sin demora, despliega tus toldos, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Esto se desprendía de su docilidad y en este momento le visitó la muerte. Gracias.